Hermano, que el Señor nos siga bendiciendo. Le voy a invitar que vayamos a la Biblia, a Mateo capítulo 5, desde el versículo 27 al 30. Libro de Mateo, capítulo 5, desde el versículo 27 al versículo 30. Bien, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Dios nuestro Padre Celestial, le damos infinitas gracias en esta hora por proveernos esta preciosa oportunidad junto a nuestro precioso hermano que estamos congregados en este lugar para recibir el alimento que viene a través de su palabra. Muchísimas gracias por sentarnos a su mesa, donde usted será el que nos repartirá estos preciosos manjares de su palabra. Como siempre rogamos, no solamente ser oidores de ella, sino también hacedores de su palabra. Gracias por la iglesia, los niños, las profesoras, nuestros hermanos también acá en servicio. Gracias, Señor, porque podemos estar delante de su presencia. Rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, durante estos días, durante estos domingos, el Señor nos ha estado hablando profundamente a nuestros corazones. Yo creo que buena parte de la congregación no hemos sentido de alguna manera impelidos, llamados, ¿no es cierto?, a vivir conforme el Señor quiere de nosotros a través de su palabra. Y esto tiene que ver precisamente por la interpretación que el Señor Jesucristo le está dando a la ley que conocían los israelitas en antaño. Ya sabemos que la ley del Señor, especialmente la ley moral, tiene una vigencia que ha trascendido a través de las edades porque es la palabra del Señor. Y lo hemos dicho ya desde este lugar, que el Antiguo Testamento es la palabra del Señor. Porque mucha gente dice el término de la ley es el Señor Jesucristo, por lo tanto, de ahí en adelante como parte la Escritura. Pero la Escritura no parte cuando inicia el ministerio del Señor, sino que parte desde el momento que Dios empieza a dar la revelación de su palabra e incluye todos los libros del Antiguo Testamento. Obviamente que en aquel tiempo hubo mucho agregado, hubo leyes que eran particularmente para la nación de Israel, para su convivencia, para llevar a cabo los juicios que como nación tenían que desarrollar, pero en medio de ello, de todo cúmulo de enseñanza o de historia del Antiguo Testamento, estaba la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios nunca ha caducado,
porque en la misma palabra del Señor que el Señor dio a conocer en los tiempos de que se desarrollaba su pueblo llamado el pueblo del Señor o el pueblo de Israel o la nación de Israel. Desafortunadamente, ya casi en el tiempo del Señor, pocos años antes, empezaron, o siempre ha habido liderazgo dentro del pueblo del Señor, y estaban los escribas, los fariseos, que eran como los espirituales de la nación de Israel, y ellos le dieron cierta interpretación a la ley del Señor, pero además hicieron un anexo de lo que ellos creían pertinente poder hacer a la palabra del Señor, y especialmente agregaron elementos de sus tradiciones particulares y también de muchos legalismos. Entonces, cuando el Señor viene en su ministerio terrenal y Él sube al monte y da este famoso sermón del monte, que ha venido nada menos de los labios de nuestro Señor Jesucristo, le dice: ok, muchachos, está muy bien que ustedes hagan recuerdo de lo que es la palabra del Señor, pero vamos a hacer algunas precisiones. Vamos a dar, ¿no es cierto?, la interpretación de vida a lo que es lo que Dios ha dado como enseñanza a su pueblo desde tiempos pasados, y que esa enseñanza sigue vigente, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Entonces, aquí ya nosotros hemos tenido enseñanza, hermano, que han calado hondo en nuestros corazones. Creo que cual más, cual menos de los hermanos congregados durante este último tiempo en estas reuniones del Sermón del Monte, hemos sido, ¿no es cierto?, confrontados con la palabra del Señor. Lo importante es que en nuestra vida haya arrepentimiento, haya cambio de actitud, cambio de dirección en nuestro camino, porque el Señor quiere vernos andar conforme a su voluntad. Y es así que hemos visto enseñanzas tremendamente importantes, y hoy día también tenemos otra que es muy importante. Dice el versículo 27, oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Aquí, hermano, empezamos con un tema tremendamente complejo. Y esta enseñanza está dividida en tres, con ya la conclusión: primero el pecado, la consecuencia, en segundo lugar la consecuencia del pecado, la reacción que hay que tener como creyente a este tipo de pecado, y finalmente la conclusión. Entonces, el pecado es, como dice el versículo 27, oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Eso Dios lo había establecido en su palabra, y nuestro Señor Jesucristo viene nuevamente a ratificar lo que el Señor había dicho: no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Ahora, ese era el pecado: no cometerás adulterio, y fundamentalmente este pecado afecta dos áreas dentro de la sociedad que es fundamental. La primera área es el matrimonio, y luego la familia. Eslabones fundamentales que Dios estableció en su palabra para el bien de la sociedad. Entonces, este es un pecado gravísimo, porque en primer lugar el matrimonio es una institución divina, es decir, es la idea de Dios conforme a su sabiduría infinita, a su pensamiento de inteligencia total, es que Dios organizó el matrimonio, trajo a existencia el matrimonio. Y ahí nosotros podemos ir a Génesis capítulo 2, versículo 24,
donde Dios crea al hombre y a la mujer y establece el principio matrimonial. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, Dios estableció el tema del matrimonio como de un carácter exclusivo, único. Es una relación entre un hombre y una mujer unido a lo largo del tiempo en una relación exclusiva. El texto añade, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, la idea de Dios no es que el hombre esté un determinado tiempo con la mujer y luego se separe. La idea de Dios no es que el hombre esté con una mujer y luego tenga otra mujer y luego tenga otra mujer y luego tenga otra mujer o viceversa. La mujer tenga un hombre, después tenga otro hombre y después tenga otro hombre. La idea de Dios es exclusiva. Es un hombre y una mujer que están unidos por un tiempo ilimitado. Dice la palabra del Señor que hasta que la muerte, o sea, cuando ya una persona deja de vivir, se provoca la separación. Ahora, el matrimonio es tan importante que establece la familia. La familia, lo que Dios ha establecido, el deseo de Dios para que la sociedad funcione bien, tiene que haber familia. Y la familia se deja ver en esta relación familiar de un esposo con su esposa, que se unen, y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, rápidamente como que tomamos una actitud de desentendernos de nuestros padres, porque Dios me ha dado un mandamiento. Ahora de tener una compañera, y al tener esa compañera, yo debo dejar a mi papá y a mi mamá. Sin embargo, hay un mandamiento complementario a este mandamiento de dejar padre y madre. Y el mandamiento complementario dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos saben que ese es un mandamiento del Señor? Primer mandamiento, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Pero el mandamiento complementario es honra, toda la iglesia, honra a tu padre y madre. Es decir, que aunque está el matrimonio establecido, el mandamiento del Señor respecto a los padres es que los hijos deben atender a sus padres cuando los padres propiamente tal no pueden hacer provisión de manera personal para sus vidas. Ahí tienen que aparecer los hijos y tienen que aparecer con toda su gallardía para honrar a papá y a mamá. Por lo tanto, aquí nadie puede desentenderse. No, yo formé mi vida y no quiero saber de este viejo, de esta vieja. Hermanos, porque la palabra del Señor trae rápidamente ese mandamiento que tiene que ver con un complemento del primero. Así que es muy importante esto. Y el matrimonio, hermanos, es un pacto sagrado, de tal manera que es algo que se ha concertado de manera voluntaria bajo un juramento a la presencia del Señor.
dice en el libro de Malaquías, hablando de los que ofenden en la etapa matrimonial, dice en Malaquías 2:14, voy a leer desde el versículo 13, en la Nueva Versión Internacional, para una mejor comprensión, dice lo siguiente: otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no mira con agrado sus ofrendas, ni la acepta con placer de sus manos. ¿Cuál es la razón? Dice el versículo 14, y todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Entonces, hermano, el matrimonio es un pacto delante de la presencia del Señor. Es una unión concertada bajo juramento delante del Señor y contraída de manera voluntaria entre los esposos. Y Dios, hermano, es el garante de ese pacto sagrado, de tal manera que Él dice, yo le garantizo que esta unión matrimonial va a funcionar sin ningún tipo de problemas. Si ustedes andan en mi voluntad, si ustedes andan en mi palabra, ustedes van a ser felices en este pacto matrimonial. Yo garantizo que eso va a ser de esta manera, porque simplemente es mi idea la etapa del matrimonio. Entonces, hermano, Dios establece ahí un cuidado esmerado y la persona debe ahora tener cuidado en esta relación. El Señor, en el estado del matrimonio, instituyó las relaciones íntimas, como dice Hebreos 13:4, honroso sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, aquí empieza a aparecer la palabra que hemos leído en el versículo 27, aparece la palabra fornicación y adulterio, que son pecados que están bajo el juicio de Dios. El adulterio y la fornicación son pecados que están bajo el juicio de Dios. Entonces la persona dice, en la relación que yo tengo no tiene que meterse en nadie. Por último, es Dios que tiene que hacer juicio. Tiene mucha razón, pero bueno recordarnos que tremenda cosa, dice la Escritura, es caer en manos de un Dios vivo. Y en el caso particular de la fornicación y el adulterio, dice la Escritura, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, hermano, cualquier tipo de relación fuera del matrimonio íntima es pecado delante de la presencia del Señor. Cualquier tipo de relación íntima entre dos personas fuera del matrimonio es pecado delante de la presencia del Señor. Y esto debemos de afirmarlo de manera enfática, sobre todo en el mundo que nosotros estamos viviendo, donde se comete, se tolera, se transige el pecado, tanto el adulterio como la fornicación. Estamos tan acostumbrados a ver un mundo que se desarrolla bajo estos parámetros que de pronto nosotros de manera tácita, inclusive como que toleramos estas circunstancias. Y de pronto permea la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor no predica estas situaciones porque de pronto nos gusta otro tipo de predicaciones que nos mantengan excitados, que nos diga que el Señor nos va a bendecir, que el Señor nos va a prosperar. Pero este tipo de prédicas no se hace porque al final se ha
se ha tolerado esta situación que Dios dice, eso es pecado. Cuando hay intimidad entre personas fuera del matrimonio, es pecado delante de mi presencia. Entonces, la palabra del Señor nos habla de esta prohibición. El Antiguo Testamento expresa la prohibición y el Señor la ratifica. Oíste que fue dicho, estamos en el versículo 27, no cometerá adulterio. El adulterio, hermano, afecta el pacto matrimonial, afecta la relación matrimonial y es un pecado que he dicho recientemente está bajo el escrutinio y el juicio de Dios. Entonces, Dios es juez contra el que comete el pecado de adulterio y de fornicación. Y él se convierte en testigo de cargo, él se convierte en el juez que va a estar ahí atento a esa situación. Ahora, hay un incidente, no sé si ustedes recuerdan, muy probable que lo recuerden porque esto es muy conocido, de un grupo de fariseos que llevaron a una mujer a Cristo. ¿Se recuerdan? Acusada de adulterio y le dijeron al Señor, Juan capítulo 8, versículo 33 al 5. Juan capítulo 8, versículo 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La ley de Dios dice que el adulterio debe ser castigado con el apedreamiento. El apedreamiento, la consecuencia de apedrear a una persona era la muerte, hermano. Era la pena capital. Dios lo había establecido de esa manera. Y ahora traen a esta mujer y pretenden que el Señor la condene. Ahora estos caballeros, los escribas y los fariseos, eran hipócritas, mentirosos, que buscaban contrariar a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor no era juez, hermano. No era juez. Nuestro Señor era el maestro de Galilea, era un gran rabí, en fin, profeta. Algunos decían profeta que ha llegado en medio de nosotros, pero Él no era juez de Israel, hermanos. Él no vino en aquel tiempo como juez. Sin embargo, esto para contrariar a nuestro Señor, le traen a esta mujer para que Él funja como juez, lo cual el Señor no lo iba a hacer. Y además la acusación está totalmente viciada. ¿Y cuál es la razón? Porque tomaron a la mujer en el acto mismo del adulterio, pero ¿dónde está el adúltero? No está en ninguna parte. Traen a la mujer, pero no traen al hombre. Por lo tanto, esto era totalmente viciado, era hipocresía, era solamente una manifestación para contrariar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto era lo que ellos pensaban, el sistema de pensamiento de los fariseos de entonces. Nosotros encontramos a una persona en el acto mismo, entramos a su dormitorio y lo encontramos adulterando y la ley dice, la ley de Dios dice que esta persona tiene pena de capital, esta persona debe morir. Ahora, Dios, como testigo de cargo a través del Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, va a interpretar la ley. Va a interpretar la ley. Versículo 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
la semana pasada y la semana antepasada el Señor ha desnudado, creo yo, muchos corazones, muchos de nuestros corazones, hermano. Y hoy día, nuevamente, porque el acto de adulterio, los fariseos, los escribas, lo ven como la consumación de algo físico, algo, ¿no es cierto?, tangible, algo que estoy viendo. Me metí al dormitorio de alguien y lo encontré en el acto íntimo con una persona que no era su esposo o su esposa. Por lo tanto, es adulterio y la ley dice que esa persona debe morir. Pero el Señor ahora da la interpretación de la ley y dice, pero yo digo, pregunta, la misma que la semana pasada, ¿el Señor Jesucristo tenía autoridad para interpretar la ley? El verbo encarnado, Dios mismo, la palabra de Dios. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el Señor no va a reformar el mandamiento, no lo va a caducar, no lo va a dejar lejos ese mandamiento, sino que Dios, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo va a ratificar, pero lo va a complementar diciendo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ahora, juntamente con el pecado del adulterio aparece otro pecado. ¿Cómo se llama ese otro pecado? La codicia. Junto con el pecado del adulterio aparece el pecado de la codicia. Y cuando la Biblia habla de las miradas codiciosas, da, hermano, un énfasis muy importante. De hecho, el gran patriarca Job, en 31:1, dice que él hizo pacto con mis ojos. Job dice, yo hice pacto con mis ojos, llegué a un acuerdo con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, me propuse, llegué a un acuerdo con mis ojos de no mirar a una virgen. Ahora, recordemos, hermano, ¿cómo era la mujer de Job? Recuérdenme cómo era la mujer de Job. Más o menos nomás. Reniega de tu Dios, po. Hoy que era espiritual, reniega de tu Dios, le decía a Job. A pesar de eso, Job siempre tuvo una sola mujer permanentemente. Porque él dice, yo hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque Dios, o sea, Job conocía las consecuencias y todas las personas conocen las consecuencias de la mirada codiciosa. Mire, 31:9 al 11. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, él está haciendo aquí su integridad, haciendo una defensa de su integridad Job, en estas palabras. Dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, versículo 10, muela para otro mi mujer, es decir, cocine para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, es decir, tengan relaciones con su mujer, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. ¿Y por qué han de castigar los jueces esta maldad? Simplemente, hermano, porque el matrimonio es un pacto delante de la presencia del Señor. Entonces Job lo entendía con claridad absoluta y él está haciendo esa defensa. Y como dije anteriormente, a pesar de su mujer, él siempre fue fiel a ella, hasta el último día que la tuvo.
Job se mantuvo íntegro, evitando toda mirada codiciosa. Entonces, la mirada codiciosa genera un deseo en el corazón. Ahora, muy importante lo que dice el texto bíblico. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, esto es muy importante, cualquiera que mira a una mujer, esa expresión es una expresión neutral, hermanos. Cualquiera que mira a una mujer, o cualquier persona, un hombre hombre mira a una mujer, o una mujer mira a un hombre, veámoslo de ambos lados, es una expresión neutral. Se convierte en pecado cuando la mirada va con codicia, hermanos. La primera parte, cualquiera que mira a una mujer, es una expresión neutral, pero se convierte en pecado cuando la mira para codiciarla. A veces, y de pronto aparecen personas muy espirituales, la palabra sería espiritualoides, gente que presume vivir una vida llena de santidad y dicen, yo nunca he mirado a una mujer. O la mujer dice, yo nunca he mirado a un hombre que no sea mi mujer. Bueno, a los tales hay que decirle, no mintáis los unos a los otros. Porque no es pecado mirar a una mujer, no es pecado mirar a un hombre, hermanos. Amén. No es pecado. Admirar la creación de Dios de pronto en un hombre o una mujer. La Biblia, hermanos, está lleno de esto. Casi me faltó tiempo, pero solamente dejo algunas cosas que dicen de cómo fue admirada la belleza de un hombre y la belleza de una mujer. Por ejemplo, de Esther, dice la Biblia que en el 2:7 de Esther, del libro de Esther, de hermosa figura y de buen parecer. De David, en 1 Samuel 16:12, dice que es rubio, hermoso y de buen parecer. De José, en Génesis 39:6, dice de gallarda figura y de hermoso parecer. De Absalón, en 2 Samuel 14:25, dice, no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón, desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había defecto en él. El novio del Cantar de los Cantares, hermano, ¿recuerda cómo hablaba la novia del novio? Impresionante, como ella mostraba la hermosura del hombre. La belleza, y usted ahí lee el libro de Génesis, la belleza de Sara, la belleza de Rebeca, de tal manera que los emperadores de aquel tiempo se enamoraron de estas damas, porque la vieron bella. Insisto, hermano, la expresión del versículo 28, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, eso es algo neutral, pero se convierte en pecado cuando la mira para codiciarla. Porque ahí está el complemento. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, el pecado es desear en su mente. La persona empieza a desear tener una relación íntima con esa mujer o viceversa. Es el pecado, hermano. Para codiciarla, dice la palabra del Señor, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, hermano, si bien es cierto, es pecado la acción, la actitud, lo que decían los fariseos, hoy la encontramos aquí, yo entré al dormitorio y lo encontré. Eso es pecado, pero el Señor dice, oye, el pecado parte cuando se ha codiciado a esa mujer. Ahí parte. Ya adulteró con ella en su corazón. Y ahí
viene esa consecuencia. Porque lo dije anteriormente, ¿qué le pasará a los adúlteros? A los adúlteros los juzgará Dios. Algunas personas, hermanos, dicen, bueno, yo conozco a una persona que cayó en adulterio y se restauró y ahora vive una vida tan normal y no tiene ningún problema y todo está bien. Bueno, quiero decirle que el pecado de adulterio, como cualquier otro pecado, trae un estorbo, trae un freno espiritual permanentemente en la vida de la persona que lo ejecutó. Entonces, de pronto, hermano, se suaviza tanto esto que aquí no ha pasado nada, no, mira, hay una restauración en esto. Hay consecuencias. Hay terribles consecuencias. Y ahí nosotros recordamos rápidamente la historia de David. Ahí hay pecado de adulterio con Betsabé y también hay un asesinato. Ahora, ¿ese pecado trajo alguna consecuencia para David? Cuando el profeta Natán vino a enfrentar a David, le contó una historia, le dijo, mira, hay un hombre rico que tiene mucho ganado y hay uno pobre que tiene una sola ovejita. De pronto al rico le llegó una visita y no encontró otra mejor cosa que preparar alimento, pero sacándole la única ovejita al pobre. Entonces David se enojó. David dijo, este sinvergüenza, este tiene que pagar con 4 tantos. Y el profeta Natán le dijo, tú te has dado tu propia sentencia. ¿Sabe lo que le pasó a David? Pagó un alto precio por el adulterio con Betsabé, murió el hijo que concibió con ella, murió su hijo Amón, murió su hijo Absalón y murió su hijo Adonías. Él pagó con 4 tantos el pecado del adulterio. Él mismo se sentó sobre su propio juicio. Porque Dios no pasa por alto su palabra. Entonces, de pronto, hermano, todo se normaliza. No, si aquí no está pasando nada. Pero es que Dios está haciendo el juicio, hermano. Eso es lo que nos recuerda la palabra del Señor. Y el pecado del adulterio siempre es un pecado voluntario que no parte. Hoy no, yo iba por la vida y de pronto caí en el adulterio, en la fornicación. No, hermano, es un pecado voluntario que no inicia así tan repentinamente, sino que ha tenido un tiempo de preparación. Y sabe que como es un pecado voluntario, nosotros podemos inferir a través de la palabra del Señor que es un pecado de muerte. Oye, pastor, ¿de dónde sacó eso? De la palabra del Señor. Y nos recordamos la iglesia tan espiritual, ahí la iglesia de Corintios, en Primera de Corintios, hermano, había un joven que vivía con su madrastra. ¿Y cuál es la ordenanza del apóstol? Que él sea entregado a Satanás para la muerte de su carne. Entonces, los pecados voluntarios, los que se hacen no repentinamente, sino que se van fraguando en el tiempo y sobre todo en la mente, en el corazón, hermano, de pronto miramos en la palabra del Señor que como consecuencia tienen la muerte. ¿Ah? Estas prédicas no se escuchan habitualmente, pero qué bueno que estamos predicando todo el consejo de la palabra del Señor en esta iglesia. Qué bueno que en esta iglesia, hermano, predicamos verso a verso y nadie dice, oye, el pastor preparó este sermón para tirármelo a mí, hermano. Nos correspondía hoy día, cuando tenemos hartos hermanos de vacaciones, nos correspondía hoy día predicarle a esta hermosa congregación congregada en este lugar este tema, porque el Señor nos quiere adestrar, porque Él nos quiere bendecir en la obediencia a su palabra. Ahora, ¿cuál será la reacción? La reacción
cuando hay problemas, con una mirada de pronto cargada de codicia. Leo versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuál debiera ser la reacción cuando alguien está notando que tiene una mirada de codicia sobre la persona diferente a él? ¿Cuál sería la reacción? Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo. Entonces el Señor está enseñando que lo mejor contra el adulterio es mutilar nuestro ojo. Nunca, hermano, el Señor está enseñando eso. Nunca, nunca. Lo que hay que arrancar de la mente y que se está materializando a través de nuestra vida, por ejemplo, es la pornografía. Por ejemplo, es dejar de ver todas aquellas cosas que tienen influencia en nuestra vida, que nos conducen a malos pensamientos, ya sea viendo a través de la televisión, a través de la computadora, a través de la tablet, hermano, o a través del teléfono, todas aquellas cosas que están induciendo a quebrantar la ley del Señor, nosotros tenemos que dejar de verlas. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y es increíble, hermanos, en el Señor, que aún en este tiempo, en la sociedad que nosotros vivimos, jovencitos, jovencitas, niños, niñitas, sin el control de sus padres, están manejando estos aparatos y a corta edad bien podrían estar acariciando un terrible pecado delante de la presencia del Señor, hermano. Sin ningún control de los papás, sin ninguna supervisión. Niños de 7, de 8, de 10, de 12, de 15, hermanos, podrían estar en el área de la pornografía sin ningún control de sus padres y acariciando de antemano y anticipando todos los procesos de la vida en un grave pecado delante de la presencia del Señor. Entonces la Escritura que dice, por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Esa es la responsabilidad, hermano, para andar en la palabra del Señor y para no caer en este pecado tan terrible a la presencia del Señor, que no es la consumación del acto, hermano. La consumación del acto es terrible, pero el Señor dice, oye, ya la mirada de codicia ya se adulteró con ella en el corazón. Y añade algo más. Dice, y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti. El pecado siempre es así: ver, codiciar y tomar. El pecado siempre es así: ver, codiciar y tomar. Eva vio el árbol. Después, ¿qué hizo Eva? Lo codició y en tercer lugar lo tomó. El ejemplo de Acán, que se lo voy a leer mejor. Cuando Josué lo enfrentó, Acán le responde, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, número 2, y tomé, número 3. Así funciona el pecado, hermano. Así funciona errar el blanco. El proceso del pecado comienza con la visión, genera la codicia y después la codicia genera simplemente la acción. Entonces, en la acción
la palabra del Señor dice en el 30, y si tu mano derecha, o sea, ya lo que va a accionar, te da ocasión de caer, córtala y échala de ti. La mano es el traslado de la acción del corazón a consumar el hecho. Entonces, dice la Escritura, mantente alejado, en otras palabras, mantente alejado de todo aquello que te pueda contaminar. Que el Señor bendiga su palabra grandemente en nuestros corazones. Hoy día, hermanos, que estamos viviendo en esta sociedad, que esto que nos dice la palabra del Señor está totalmente pasado de moda. Y como está pasado de moda, inclusive podría permear también la iglesia del Señor. Porque, hermano, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a la santidad. El Señor a cada uno de nosotros nos está llamando a la santidad y de pronto no simpatizar, hermano, con lo que hacen, que estos que son pecados tan graves, bueno, todos los pecados son graves, pero que de pronto nosotros seamos tan condescendientes como que lo normalizamos todo. De hecho, hermano, podamos observar la advertencia del apóstol San Pablo a los corintios, donde le dice en 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, sepárate de aquellos que dan poca importancia a lo que el Señor le da importancia. A lo que el Señor le da importancia. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, pues todo se queda normalizado. Todo está como normal, porque al final no pasa nada, no hay ningún resultado. Pero ya vimos, hermanos amados, que el Señor no va a caducar lo que Él estableció en su ley moral en el Antiguo Testamento y después la reinterpreta o le da el significado correspondiente que la gente de aquel tiempo no entendía. La palabra del Señor, hermano, nos insiste, ser santo porque yo soy santo. Toda la iglesia, ser santos porque yo soy santo. Vivir a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es apartarse de toda especie de mal. Y con la ayuda, con la gracia del Señor, hermano, hacer las cosas como el Señor nos dice en su palabra. Hermano, nosotros no vivimos el camino de la fe solo en la vida, porque el Señor está a nuestro lado, y si el Señor está a nuestro lado, como dice la misma Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, no, es que yo no puedo arreglar esta situación, no puedo arreglar. Pero ¿cómo no puedes arreglarla si Cristo está a tu lado? Y en Cristo todo lo podemos, hermano. ¿Le creemos al Señor que todo lo podemos? ¿Y por qué no arreglamos nuestras situaciones? ¿Por qué no arreglamos nuestras cosas que están a media, hermano, que están funcionando ahí? El Señor nos ayude. Tal vez esta sea una palabra antes de tiempo, a tiempo, fuera de tiempo, no la sabemos, pero qué bueno conocer al Señor, que en la vida pasada, hablando, ¿no es cierto?, el Señor a través del apóstol Pablo, hablando del adulterio y todo, y de varios otros pecados, dijo, y esto erais vosotros en otro tiempo. Pero ya estáis limpios, ya estáis bendecidos, ya estáis santificados por el poder del Señor. Pero ya estamos en la fe, pues, hermano. El problema está del incestuoso de Corintios, es que ese era un hermano. El problema estaba que David era un hijo del Señor, pues, hermano. Gloria a Dios, porque el Señor borró nuestro pecado de antaño, y tal vez cuánta basura había en nosotros. Pero la Biblia da ejemplo de hombres de Dios, hermano. Quiere decir que la iglesia del Señor no está exenta de estas cosas.
Pero lo interesante que nosotros podamos entender que Dios tiene establecido su palabra y su juicio al respecto. Tal vez al terminar esta exhortación, simplemente decirle al Señor: Señor, yo quiero ser como tú. ¿Podemos decirle eso? Póngase en pie, decirle eso al Señor y rogarle en su gracia, si hay cosas pendientes delante de su presencia, poder solucionar. Tal vez este año 24 podría ser el año. ¿Por qué no? Lo que podamos hacer prontamente, hermano. De pronto creemos que tenemos la vida comprada o que podemos darnos no sé cuánto tiempo para adelante para solucionar nuestras cosas. Hermano, nuestra vida es como la neblina. Hoy día somos y mañana no somos. Por lo tanto, todo lo que podamos arreglar, solucionar delante de la presencia del Señor, tenemos que hacerlo prontamente, dar un paso. El Señor nos ayude. Quiero ser como tú. Cierre sus ojitos. Démosle gracias al Señor por su palabra. Bendigamos su nombre. Si usted está pasando por alguna situación en particular, pida la ayuda del Señor. Y recuerde que el Señor dijo: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta hora un tema prácticamente no predicado, pero que a nosotros has tenido. Hemos tenido la bendición de una vez más escuchar tu palabra, tu dulce palabra, tu palabra que trae verdaderamente la bendición a nuestras vidas cuando andamos conforme a ella. Guárdanos, Señor, de estos graves pecados delante de tu presencia, que traen consecuencias funestas, que son terribles y que todo parte por esa mirada codiciosa. Señor, por eso tú nos has enseñado en tu palabra que cuando nuestro ojo tenga codicia, hay que sacarlo, hay que sacar toda la fuente, el origen de la codicia. Y también la mano, que es el elemento que va a ejecutar, también tiene que quedar exenta de la ejecución de esa situación. Bendito eres Dios, porque no solamente, Señor, tú nos muestras el problema, sino también nos dice cómo podemos solucionarlo. En este caso, tener cuidado con todos los elementos que derrama el mundo para que entremos en aquella área. Y también entender que tú nos has estado esperando todo este tiempo para que podamos reaccionar, para que podamos ordenar la vida, para que podamos hacer las cosas como tú deseas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Guarda tu iglesia, guárdanos, Señor, guárdanos, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Tú viva en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay nada imposible. No hay nada que no podamos hacer con tu ayuda, porque tú nos das la fortaleza, Señor. Oh, Dios mío, Padre Santo, que no nos acostumbremos cómo funciona el mundo, que no nos acostumbremos cómo hace el mundo, sino nos acostumbremos a lo que nos dice tu palabra. Gracias, nuestro Padre Celestial, gracias por el consejo de ella, que de seguro es para nosotros antes de tiempo. Ayúdanos a tener cuidado con la mirada codiciosa. Gracias, nuestro Padre Celestial, bendícenos en esta hora, guárdanos de todo peligro, de toda especie de mal, y que como siempre te pedimos, y lo dice tu palabra, no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, que podamos practicarla. Gracias, nuestro Padre Celestial, su bendición sobre cada uno de esta hermosa congregación congregada en este lugar, reunida en este templo, en este día. Que tú nos bendiga a cada uno de nosotros.
nuestros hermanos también que están lejos, guárdalos, bendícenos. Danos a todos sabiduría, inteligencia, Señor, para vivir la vida que realmente va a provocar bendiciones en nosotros, particularmente en nuestra familia y en nuestra relación matrimonial. Te damos muchísimas gracias. Pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.